le bendiga. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo se sienten? Bien. Amén. Es un placer poder compartir con cada uno de ustedes en este día una nueva entrega de una palabra de Dios. Si está en tu hogar, si está en el baño, en la sala, en la habitación, si está en el carro, donde quiera que esté, sintoniza esta palabra que Dios te va a hablar en este día. Amén. Amén. Y compártela para que el nombre del Señor siga siendo glorificado en grande. Amén. Oramos al Señor por su palabra. Amado Dios y Padre Celestial, bendecimos y ensalzamos tu nombre. Te damos loor en este día por darnos el placer y el privilegio de poder ministrar un día más una palabra tuya. Que las personas que escuchen este mensaje puedan compartirlo, Señor, y atesorarlo en sus corazones. Ministra los corazones en este día una palabra fresca. Quita mi palabra, Señor, y pon tu palabra. Muchas gracias, amado Cristo Jesús. Amén. Vaya conmigo a la palabra del Señor, la cual se encuentra en el libro de Lucas, el evangelista Lucas, su capítulo 15, el versículo 8, algunos versos. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, perdón. Oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Muchas gracias, amado Jesús. A usted sea la gloria. Dios me dio un tema en este día para este mensaje. Mientras sacaba este mensaje, lo preparaba, este mensaje me costó días prepararlo. Pero tuve que prepararlo porque cuando Dios le da un mensaje a un siervo del Señor para predicarlo, hay que predicarlo. Amén. Amén. Muchos hoy en día quieren escuchar una palabra de bendición, una palabra de que Dios le va a dar un carro, una jipeta, de que Dios le va a dar una casa que le va a dar $100,000. Pero los mensajes hay que predicarse cuando Dios ordena que se predique. Amén. 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 Los mensajes son para sanar, para restaurar, para librar, para levantar y para ayudar. Amén. El tema que Dios me dio en este día fue: tiene que recuperar en la presencia de Dios lo que ha perdido. ¿Qué era un dracma en aquel tiempo? Según el diccionario español del Nuevo Testamento, un denario era un drama.
de 3.6 gramos de plata, según Mateo 17:24, del latín dracma, y del latín griego, que significa drasi, tiene como una doble I. Unidad monetaria griega, antigua moneda griega, y era de plata. Era la medida de peso utilizada en farmacia, equivalente a la 8ª parte de una onza, es decir, 35,94 miligramos. Dracma, diccionario español, moneda griega de plata, que aún estaba circulando durante ese siglo. El drama ático llevaba en la cara llevaba la forma egipcia de la diosa Atenea, y en el reverso un mochuelo. Es probable que para el tiempo del ministerio de Jesús el drama se hubiese despreciado hasta pesar únicamente 3 gramos, es decir, 0.109 onza. Con eso como base, su valor actual hoy en día se cifraría como 65 centavos. Los griegos igualaron el valor del dracma al del denario, pero el gobierno romano fijó su valor en 3/4 parte de un denario. Pero ese entonces los judíos pagaban un impuesto anual de 2 dracmas. Dracma para el templo, según Mateo 17:24. Perdón. ¿Qué perdiste en este día? ¿Perdiste el gozo porque te dieron una mala noticia? ¿Perdiste el gozo porque se murió tu mamá? ¿Qué perdiste? La santidad porque te descuidaste. ¿Qué perdiste? ¿Perdiste el norte de tu vida? ¿Qué perdiste? ¿Una amistad? ¿Un ministerio? ¿Qué perdiste? Perdiste los recursos que estaba ahorrando con un propósito. Pero muchos dicen, ¿cómo puedo recuperar lo que perdí? Muchos perdieron la salvación. Muchos que le servían al Señor perdieron su salvación. ¿Por qué? Porque se descuidaron y dejaron que el pecado tomara lugar en su vida. Y un día tuvieron un accidente y se murieron todos. O se murieron los que andaban en el accidente. Para recuperar lo perdido, tiene que encender la luz. Esta mujer que nosotros acabamos de leer,
perdió un dracma. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y a sus vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Muchos se han librado de la muerte, pero Dios le da al hombre la oportunidad de servirle. El hombre tiene libre albedrío para servirle a Dios. Si el hombre se pierde, porque quiso. Si el hombre se salva, porque le plujo vivir una vida agradable a Dios. Tiene que encender la luz para encontrar la palabra. ¿Se te ha perdido la palabra de Dios? Porque la tienes llena de polvo en una mesa. La tienes como una idolatría donde no la estudia, donde no la escudriña, donde no la enseña, donde no la vives. Y hay muchos por ahí predicando lo que no viven. Es bueno predicar, pero hay que vivir también lo que predicamos. Debemos de dar testimonio. Un hombre que predica, una mujer que predique, tiene que dar testimonio. No sirve su mensaje si no hay un respaldo de un testimonio. La luz de Cristo es la palabra. Según el Salmo 119, el versículo 105. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es nuestra lámpara que nos ilumina el camino por donde nosotros debemos andar. La palabra de Dios es la que nos corrige cuando esa lámpara se está a punto de apagar. Hasta que no encienda esa luz en tu vida, todo seguirá oscuro. Sin esperanza, sin claridad, sin tener vista y visión real de lo que Dios te ha mostrado a través de su palabra y de lo que Dios quiere decirte y de lo que hoy nos enseña la palabra de Dios. ¿Cómo encender la luz para recuperar lo que hemos perdido? O lo que has perdido. Primera de Juan, su capítulo 1, versículos 5 y 10. Dios es luz. Y quiere que su pueblo sea luz en este mundo de tinieblas. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Dice las Escrituras. Cuando no hay comunión uno con otro, hay que revisarse. ¿Por qué? Porque no hay oración, no hay ayuno,
no hay sometimiento a Dios, no hay una obediencia, no hay un perdón, no hay una unidad. Y si ayunan y oran, no sirve para nada hasta que no haya un arrepentimiento mutuo con tu hermano. La Biblia registra en el libro de Mateo, su capítulo 5, el versículo 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así es, hay cosas que enojan a las personas y que pueden hacer perder el control. Cada uno de los que están escuchando este mensaje puede contar su propia historia, porque también alguna vez se han enojado, se han sentido mal. Hay personas que se enojan en vez cuando hay otras que viven enojadas todo el tiempo. Pero el enojo se declaran las guerras, donde mueren millones de personas, donde se divorcian millones de matrimonios, donde se separan amigos, donde se pierde el trabajo y se producen cientos de formas de violencia que lastiman la vida del ser humano. Pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿A quién? A Dios, al Señor Jesucristo. Y a su palabra entonces no está en nosotros. ¿Cómo recuperamos lo perdido? Teniendo comunión con Dios y orando. La palabra comunión viene del griego koinonia, que significa tener algo en común, o la parte o la participación que una cosa tiene en otra. Es por esto que siendo Dios emanador de luz propia, la oscuridad no puede tener o hacer parte de Él. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Amén. Y hoy quiero decirte que para instalar la comunión con Dios en tu vida es indispensable que tú te hagas parte de Dios. Perdón. ¿Cómo te hace parte de Dios? Viviendo una vida en santidad, una vida apartada del mal, alejándote del pecado, dejando los pleitos, dejando la chismografía, viviendo una vida agradable a Dios. No puedes ser parte de Dios si en tu vida hay oscuridad. Solo podrás participar de la cosa de Dios si tú dejas que Dios te moldee a su manera. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro, según Isaías, su capítulo 64, el versículo 8. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tus manos. Isaías 64, 8. La Biblia dice que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro.
cuando estamos abiertos a la voluntad de Dios en nuestras vidas, Él nos moldea, nos transforma y nos santifica si andamos con Él. Cuando venimos al alfarero, tenemos que entregarlo todo, todas nuestras imperfecciones, y dejar que el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nos moldee a su manera. Tenemos que dejarle que Él nos moldee y nos haga el vaso de honra que Él quiere hacernos para su gloria. Eres un instrumento de luz. Eres un instrumento de luz y no del mal. Perdón. Dios quiere hacerte parte de su luz. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mateo 18:14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Dios no quiere que nadie se pierda, pero sí desea que todos se arrepientan. Pero únicamente habrá un efecto en la vida del hombre y la mujer si tan solo puede creer. Según Juan, su capítulo 3, el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para recuperar lo perdido, tienes que barrer la casa. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué hay en tu corazón? Chisme, odio contra tu hermano, contra tu padre, contra tu madre, contra tu prójimo, rencor, enojo, pleitos, pecado. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu vida? Es mejor que entren. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida eterna, cojo o manco, o ciego, que teniendo dos manos, dos pies, dos ojos, y ser echado en el fuego eterno que es el infierno. Tienes que barrer tu casa para Dios usarte. Primera de Corintios, su capítulo 3, el versículo 16. ¿Para qué se barre la casa? Para organizarla. Amén, mi hermana. Para limpiarla. ¿No sabéis? Versículo 16 de Primera de Corintios, su capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Casi estoy terminando. El Espíritu Santo no mora en un templo sucio, en un templo que hay pecado. Cuando el Espíritu Santo ve que ese hombre o esa mujer se va a ensuciar, de una vez sale de ese templo, de ese corazón, y constantemente vive redarguyéndolo. No haga eso. No diga eso. Eso está mal. No me agrada. No me agrada que hables así. No me agrada que te enojes. No me agrada. Y cuando ese hombre o esa mujer quiere que lo use, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está sucio.
Y cuando quiere que los respalde, no los puede respaldar. ¿Por qué? Porque está en pecado. Y quiere que arregle tu vida con Él, con el Señor Jesucristo. Si quieres recuperar lo perdido, tienes que barrer con toda suciedad. Según Primera de Juan, su capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Cristo. ¿A quién? A Cristo. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. El mundo está lleno de impureza en las conversaciones cotidianas, en los medios de comunicación. El lenguaje obsceno se ha convertido en algo común y las malas actitudes se muestran sin vergüenza, donde a lo malo le llaman bueno, donde el pecado es bueno para ellos. Pero el servirle a Dios, el buscar a Dios es malo. ¿Por qué? Porque están en una vida de pecado. Las redes sociales y otros medios están llenos de imágenes e historias que representan la satisfacción, la burla, la blasfemia, la vanidad, la crítica, la idolatría, el pesimismo y sobre todo sus deseos inmundos, sus deseos carnales, donde su Señor y su Dios es el diablo. Que el Señor los reprenda. Llaman a Dios cuando tiene un problema. Llaman a Dios cuando lo necesitan. Reconocen que existe un Dios verdadero. Reconoce que existe un Jesucristo que murió en la cruz del Calvario para darle vida al hombre, pero no quieren servirle. ¿Por qué? Porque sus vidas son dirigidas por el enemigo y sus ángeles. Pero somos bombardeados por impresiones de todos los lados, en grado variable, de lo malo y lo bueno. Es un hecho que tiene la humanidad, de deseo de su naturaleza, que son despertados por estas influencias malignas, que al parecer son buenas a sus ojos, son buenas a su vida, pero que les traen pensamientos negativos, sentimiento de culpa, les traen irritación, desprecio, crítica, impureza, vanidad, desánimo, etc. Pero la iglesia de Jesucristo tiene que seguir purificándose y manteniéndose pura para un día recibir al Señor Jesús en las nubes. Si un día quiere ver el rostro del Señor, tienes que mantenerte puro y santo delante de su presencia. La iglesia de Jesucristo tiene que seguir con la doctrina santa y pura que hemos aprendido de parte de Dios a través de su palabra. La iglesia de Jesucristo tiene que volver a la senda antigua, a la senda que le llamaba al pecado, pecado, y a bueno, bueno. Para recuperar lo perdido. Termino con esta. Hay que buscar con
perdiendo tu tiempo y no podrá entrar a la morada que Cristo fue a preparar. Según Juan en su capítulo 14, versículo del 2 al 4. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuáles? Aquellos que vivan su palabra, aquellos que vivan una vida en santidad, aquellos que vivan una vida agradable y perfecta delante de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente en este día. Lo próximo lo terminamos el próximo domingo. Amén. Oramos al Señor para que, si todavía no le ha entregado tu vida a Cristo, pueda orar conmigo. Amado Señor y Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador y pecadora, pero en este día me arrepiento de mis rebeliones y mis iniquidades. Te pido por favor que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que no lo borre jamás, y ayúdame a servirte mientras vida tenga. Séllame con el Espíritu Santo y fuego y bautízame para hacer tu voluntad y obedecerte. Te amo, Señor Jesús. Si hiciste esta oración, visita una iglesia que se crea en el